Buenos días, hermanos. Cuando José me pidió compartir, yo le dije que sí, enseguida. Y vino, toda la reunión pasada, la semana pasada. Me quedé como vos, Ezequiel, rumiando la palabra libertad. Creo que el Espíritu Santo dejó ahí en el ambiente una sensación, al igual que hoy con el tema del corazón. Seguramente vamos a estar pensando en la semana. Pero bueno, yo vengo con la inquietud de la semana pasada. Y como bien dijiste, Omar, tomo la continuación un poquito, que a través de la palabra libertad muchos pueblos pelearon, muchas naciones invadieron a otras naciones, se levantaron muchos movimientos subversivos, ideológicos. La libertad es un símbolo muy preciado y simbólico para el hombre. El hombre antiguamente, hasta en la época de lo que fue la Revolución de la Bastilla, había una estructura de gobierno, el feudalismo, y con la toma de la Bastilla aparecen las nuevas ideas de libertad. Nace la República. El hombre puede tener una representación parlamentaria más allá de los dueños de la tierra y del poder económico. Y a raíz de esas ideas, que fue allá por fines de 1700, aparece todo el movimiento de liberación de América. Hace 10 días más o menos, se recordó los 200 años del cruce de los Andes, de San Martín, ¿no?, que fue a liberar Chile y Perú. Y esas ideas revolucionarias que tuvo América, tuvo su origen en la Revolución Francesa, que eran las ideas que estaban en ese momento. Y hoy por hoy vemos que la libertad, nuevos movimientos políticos, el socialismo del siglo XXI, que siempre hay una idea nueva que va a ir a luchar por la libertad. Siempre va a aparecer algo que nos va a llevar a pelear por la libertad. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es la libertad a la que nos llamó el Señor? Heriberto, cuando terminamos el culto pasado, dijo algo que completó un poco lo que había dicho Omar. Que cuidemos la libertad para no hacer lo que nosotros querramos, que cuidemos esa libertad. Y yo me quedé pensando acerca del cuidar la libertad. ¿Cuál es la libertad con que Cristo nos hizo libres? ¿Cuál es la verdad que nos va a liberar o que nos libera?
Nosotros somos esclavos del pecado. La raza humana es una raza caída. Yo hace 28 años que trabajo en discapacidad. Y cuando yo entré a trabajar en discapacidad, veía todo tipo de discapacidad de la que ustedes se puedan imaginar. Para mí fue todo un mundo ingresar a trabajar en discapacidad. Y yo buscaba en Dios un montón de respuestas a esa parte del hombre, del ser humano. Y tenía muchas opciones, compañeros míos de trabajo. Yo soy profesor de música y entré a trabajar en un cargo de musicoterapia. Pero muchos compañeros siguieron la carrera, se interiorizaron en la discapacidad y en el fenómeno. Digo fenómeno porque no deja de sorprendernos. Porque no existe un límite a la discapacidad. Todos los días aparece algo nuevo. Y yo al principio quería seguir esa forma de ser y después el Señor me habló. Y yo seguí por otro camino, investigando otras cosas en mi trabajo, pero seguí trabajando y sigo trabajando. Y entendí que el hombre es una raza caída. El ser humano es una raza caída. Y ahí me doy cuenta de lo que somos. Porque la discapacidad no es nacer con un problema. La discapacidad te puede pasar en cualquier momento de la vida. Te caíste y te golpeaste y quedaste postrado. Tuviste un accidente. La discapacidad es parte de la vida del hombre, del misterio del hombre y de la fragilidad del hombre. Somos una raza caída. Y como raza caída estamos atados, adheridos al pecado. El ser humano a través de la cultura se refinó un poco y buscó, en vez de la parte espiritual, como le dicen en la sociedad de hoy, y los chicos que están en la universidad me van a entender, la ética. La ética humana es el esfuerzo del ser humano por redimirse o por buscar ser mejor. Ese es el esfuerzo de las sociedades para mejorar. Ya no se habla más de moral. ¿Por qué? Porque la moral implica un juicio. Esto está bien y esto está mal. La ética es otra cosa. Esto es éticamente, está bien. Pero nosotros tenemos una naturaleza moral. Y cuando se nos abrieron los ojos allá en el Edén, se nos abrió esa naturaleza, porque ahí aprendimos a discernir lo que está bien y lo que está mal. Por eso Dios nos castigó, porque eso se abrió en la cabeza, en la conciencia del ser humano. El bien y el mal. ¿Cuál es la verdad que nos va a liberar? La verdad es que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y que si creemos que ese fue el sacrificio que Dios nos dio en propiciación por nuestros pecados y nos arrepentimos de estos pecados, y si lo recibimos en nuestro corazón como propio, seremos salvos. Esa es la verdad. Después hay un montón de cosas que sea... Pero, ¿cuál es? El apóstol Pablo decía que él se despojaba de todo lo que sabía y él
tenía mucho para vanagloriarse o gloriarse, no digo vanagloriarse, pero sí gloriarse de sus pergaminos. Y no sabía, dice, lo único que traigo en mi mente es a Cristo crucificado. Es lo único que yo traigo en mis pensamientos. A Cristo crucificado. Cuando llegamos a la iglesia, escuchamos una linda palabra que nos hizo bien, nos trajo paz. Pero hermanos, el mensaje, o por lo menos cuando yo me convertí, cuando yo decidí dejar mi vida e ir a los pies de la cruz. Hoy cantamos una canción. Santi, pon ese corito, la letra nomás que quiero compartirles. Yo pensaba en todos aquellos que nos convertimos, esta canción tiene sentido. Pero en aquellas personas que no tuvieron una conversión, tal vez tenga otro sentido. ¿Por qué? Porque cuando nos convertimos decidimos ir a la cruz. Él murió en la cruz por nosotros. Dice, gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. ¿Soy libre? Ahí falta algo. En todo eso falta algo. Porque Jesús nos dice que en Lucas 14:25, lo que cuesta seguir a Cristo, lo que cuesta, ¿qué cuesta? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Él murió en la cruz, pero si yo no tomo la cruz, eso no se cumple en mí. La gracia de Dios no viene en mí si yo no estoy en Cristo, ni estoy en la cruz. Yo puedo venir a la iglesia, yo puedo venir al grupo casero, puedo asistir a las reuniones, participar de actividades, pero si yo no aborrezco aún mi propia vida y se la entrego a la cruz todos los días, no voy a ser su discípulo. Y permítame, y les pido disculpas si incomodo con alguna palabra, pero bueno, es lo que tengo en mi corazón. Estamos en una sociedad cada vez más hedonista, cada vez más hedonista. Y en una iglesia cada vez más hedonista. No hablo de nuestra congregación, yo hablo de lo que se ve, cómo ve el mundo la iglesia. Cuando nosotros escuchamos los pastores online de televisión, no paran de dar tantas buenas noticias a todo el mundo y que paremos de sufrir, paremos de esto, todo. Es quedarnos con ese corito, solo. Y no hablamos de la cruz, que si no morimos a nosotros, Dios no hace efectiva esa gracia. Esa gracia se hace efectiva si yo pongo los dedos a 2:20, o sea, la cruz. Si yo no me enchufo, no la recibo. Puedo recibir una sensación emocional, puedo estar bien. Saúl, cuando pecaba, se juntaba con los profetas y profetizaba, pero Dios ya lo había desechado. Y estaba bien cuando estaba con la gente. Yo ahí pienso,
que así se debe cumplir con esa palabra que dice, pero Señor, en tu nombre echamos demonios, profetizamos, hicimos un montón de cosas. Y Jesús le dijo, apartaos de mí, no los conozco. Podemos hacer un montón de cosas para el Señor, pero no ser libres de nuestro pecado. Tenemos una batalla más grande que cruzar la cordillera de los Andes. Y un poco es lo que dijo hoy nuestro querido hermano, conquistar el corazón. A veces dice la Biblia que uno puede conquistar una ciudad, tomar violentamente la ciudad, pero si uno no toma su corazón, lo pierde. El apóstol Pablo decía, no vaya a ser, habiendo sido yo un heraldo para los demás, yo mismo me pierda. La cruz, hermanos. La cruz, tenemos que subir todos los días a la cruz y decirle, Señor, no más yo, sino, como decía el último corito que cantamos, que yo mengüe para que tú crezcas. ¿Qué es vivir en el Espíritu? A veces tenemos la posibilidad de vivir en un clima tranquilo, apacible. Yo calculo que en estos momentos en Siria debe haber unos cuantos hermanos que están bajo los cañonazos de las balas y corriendo detrás del ISIS para que no lo degollen. Y no están en ningún clima apacible. Y por ahí están mucho más en el Espíritu que yo, seguramente. Dice la palabra en Efesios 2, 1, 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestros propios pensamientos. ¿Qué es ir a la cruz? Prácticamente, tener un crucifijo sin el Cristo resucitado, como dice, o colgado como tienen los católicos todos los días, Señor. ¿Qué es ir a la cruz? Yo entiendo, y corríjame si me equivoco, pero prácticamente ir a la cruz es dejar nuestros propios criterios, nuestros propios pensamientos y buscar cuál es el pensamiento de Cristo. Amén. Dejar de lado el yo para que seas tú, prácticamente todos los días. Y hoy la iglesia, hablo de la iglesia en general, ¿no? Uno después de tantos años de cristiano, de creyente, de andar en el camino del Señor, conoce mucha gente. Y hoy la iglesia tiene una, no digo una tentación, pero estamos pasando por momentos donde unos piensan y hacen énfasis en una cosa, otros hacen énfasis en otra cosa, otros hacen énfasis en otra cosa. Y algunas de esas producen distancias. Y yo a veces pienso que el Señor nos pide aún hasta lo más preciado de nosotros. Lo que en algún momento fue una gran victoria, lo tengo que dejar en la cruz. Porque Dios quiere hacer algo nuevo. Y a veces no tiene lógica lo nuevo de Dios. Y al no tener lógica,
yo con mis tantos años de cristianismo, de estar fundado en la palabra, no lo puedo entender. Y no dejo que Dios obre. Porque mi lógica, mi pensamiento es muy fuerte. Entonces yo lo que les quiero decir es esto. Vayamos a la cruz con todo lo malo y con todo lo bueno. No tengo nada, Señor. Mi corona yo te doy. Si esto, lo que hice, fue bueno, es tuyo. Y estoy en cero. Y Dios va a poder obrar más todavía. La verdadera libertad de Dios se da en nuestros pensamientos, en donde nace la verdadera transformación. La verdadera transformación nace en lo que pensamos. Dice la Biblia que Él guardará en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. Dichosos sean los pensamientos y la meditación en nuestro corazón, delante de ti, Señor. Lo que pensamos y no decimos, lo que me viene a mi pensamiento, y eso es lo que somos. Señor, tenemos que ir a la cruz, cambiar. Esa es la libertad. Dios nos libera de nosotros mismos. Nosotros estamos condenados, somos una raza caída. Somos un pueblo redimido porque nos acercamos a la cruz. Si alguno de nosotros viene a la iglesia y todavía no se animó a probarse la cruz, yo le animo a que se la pruebe. Y que cada día se anime y animarnos a vivir ese camino. Ese es el camino angosto. Cuando dice la puerta estrecha, no son las puertas de dificultades, las puertas no. Morir a nosotros mismos. El negarse a nosotros mismos es la cruz práctica. La práctica de la cruz es la negación a nosotros mismos. Si alguien me quitó una túnica y yo le doy la capa, si alguien me pidió prestado esto y yo te presto esto, te doy esto. Si alguien me pide que lo acompañe un kilómetro, y bueno, no, vamos y volvemos, vamos 2. Siempre lo que va en contra de la naturaleza, esa es la naturaleza caída. Dios nos hizo libres, tenemos una cordillera muy grande delante nuestro, una cordillera más alta que el Everest, y nosotros tenemos que cruzarla todos los días. Así que, hermanos, yo les animo y me animo a buscar ese camino, el camino de la cruz, para completar esa libertad. Y que todo esto nosotros vivimos, pero cuando le hablamos a los demás, a veces nos olvidamos de la cruz, porque la cruz duele. Y le decimos, vení a la iglesia, no. Le damos porque la sociedad cada vez está más hedonista. Tenemos que recuperar ese mensaje, el mensaje de la cruz. Decir, Señor, nosotros resucitamos en ti, porque morimos. En el bautismo fuimos sepultados. Y es el símbolo de que todos los días yo muero. Y fuimos resucitados a vida nueva. Pero yo tengo que tener presente la muerte, porque la carne enseguida, como decía Leonardo, la carne no la santificamos, la tenemos que matar todos los días. Todos los días. Así que vivamos esa libertad, la libertad de la cruz.